Porsche para que digan que somos muy ricos. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en este momento en Facebook Live, señoras y señores, con los estudiantes más excelentes de toda la historia. Ellos son Carlos Vega de Polonia, Carlos Vega de Colombia, es que se me combina Polonia y ¿sí ve? Carlos Vega de Colombia, Anabel de Argentina, Diana Yamelet de México, que está en los Estados Unidos, que tiene un amigo en España, que tiene su sobrina mentira, no, eso ya no. Entonces, muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es David Preciado, estamos en vivo desde Facebook, desde Sígueme Misión. Luego vamos a compartir esta entrevista muy interesante, muy especial que hicimos con los estudiantes también, en los perfiles de nuestros estudiantes, para que usted que nos está viendo, sí, usted que se está comiendo ese dulce, que está distraído allá, usted puede venir a ser parte de los estudiantes de Árboles de Justicia, de los reformadores de naciones. Muy bien, entonces vamos a tener en este momento un momento de dar gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí con estos internacionales maravillosos y saber ¿qué Dios ha hecho con nosotros en Árboles de Justicia? Queremos darte primero que nada la gloria y la honra y decirte que este entrenamiento se creó con el fin de despertar reformadores en todas las 7 montes y en todas las áreas de vida, recuperando nuestras identidades. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús en esta transmisión, a tocar corazones y a que muchos, miles, puedan ser interesados en ser parte de este entrenamiento para transformar nuestras naciones y sus vidas en Cristo Jesús. Super, amén y amén. Muy bien. Aquí les tengo una frase, les voy a transmitir esta frasecita, mis amigos, y después hacemos la presentación. Si la iglesia no discipula a la nación terminará discipulando a la iglesia. Esto lo dice un misionero y escritor llamado Darrell Miller. Y esto habla acerca, una pequeña introducción para que ustedes den su opinión, mis estudiantes favoritos. Ay, Dios mío, ¿por qué me dijeron eso? Dice por allá Anabel. Si la iglesia no discipula a la nación terminará discipulando a la iglesia. Es decir, si nosotros no afectamos la cultura de una nación, si nosotros solamente nos dedicamos a discipularnos solo a nosotros mismos y no discipulamos los sistemas de una nación, podemos perder, como en esta ocasión en Colombia, el fuego de fortalecer el gobierno, de transformar la justicia, de hacer las cosas correctamente, y así podemos perder la institución de la familia. Recuerden que hay 7 montes, la educación, la economía, etcétera. No quiero decir mucho porque quiero que los estudiantes también hablen. Y puede ser que si no hacemos esa labor de discipulado completo o más amplio, la nación termina discipulando a la iglesia, es decir, termina colocando condiciones o la iglesia se queda un poco obsoleta frente a las situaciones que debe enfrentar de su llamado hacia la restauración de una nación. Entonces, vamos a preguntarle a Carlos, que es el varón aquí de los varones, señoras y señores. Así que, Carlos, cuéntanos un poquito qué te parece a ti esa frase, qué te implica esa frase. Sí, claro, pues de acuerdo a lo que hemos estado en las lecciones, lo que hemos estado aprendiendo, pues que nosotros somos llamados no solo, digamos, sí, es importante ganar almas, ¿no? Pero también desde nuestra esfera, nuestro monte de influencia, de acuerdo a donde Dios nos haya puesto, de acuerdo a la profesión, a la tarea, a la labor, bueno, a lo que hagamos como padres o como madres en diferentes áreas, tenemos que influenciar, digamos, y en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, universidad, influenciar para la nación, ¿sí? Con nuestro testimonio, de muchas formas, con las diferentes esferas. O si no, pues, digámoslo así en un término más, digamos, si la iglesia no está haciendo ese trabajo, esa labor, pues, digámoslo así, que el mundo, lo secular, va a entrar y va a influenciar a la iglesia, que triste y lamentablemente muchas veces ha estado pasa, ¿no? Vemos como que si la iglesia no hace ese trabajo, entonces es influenciada por lo secular, es influenciada por el mundo. Entonces, básicamente yo lo veo. Y en términos de una nación, no solamente en términos de la iglesia, sino en términos de una nación,
¿quiénes son los llamados a transformar esa nación realmente de parte de Dios? Sí, claro, nosotros bueno, de por sí toda la iglesia, todos los cristianos y nosotros como árboles de justicia, ¿no? Que somos árboles de justicia. Somos transformadores o reformadores, ¿no? Vamos a hacerle entonces, además de Carlos, un aplauso para Carlos. Vamos a hacerle la pregunta, esa misma pregunta se la mandamos a Argentina ahora vía correo. ¡Fum! Se fue para Argentina. Anabel, ¿qué te da esa frase para ti así muy brevemente? ¿Qué te implica o qué te preocupa de esa frase? Lo que me lleva a profundizar como iglesia es también ser y reconocer nuestra identidad, ¿no? Como hijos, y también profundizar como ser humano y como hijos en mejorar nuestras áreas para hacer de ese monte influencia y sobre todo también equiparnos y prepararnos para esa misión, ¿no? Que Dios quiere con cada uno de nosotros, como ese monte de influencia y como ese árbol de justicia, como bien dice el título, y yo creo que eso es la responsabilidad de cada cristiano y aquella persona que ya está destinada, que Dios ha escogido como esa iglesia, ese remanente para impartir el evangelio a todas las naciones, porque abarca a toda la nación, no a una iglesia local ni tampoco a cierto grupo de personas, sino a nación. Entonces, yo lo tomaría para ese lado. Iglesia somos todos, pero sí con un propósito misional. Con un propósito misional, Anabel, muy bien. Otro aplauso, se acaba de ganar 3 becas para invitar a más personas. No, mentira, porque la gente dice, yo quiero mi beca. Entonces, pero sí ha dicho algo muy importante, Anabel, y es que se hace necesario que para que yo sepa cómo actuar o activar ese llamado en un monte, tengo que aprender los principios de ese monte, porque eso nos enseña en una iglesia. Para eso hay una labor específica de entrenamientos y de misioneros que entrenamos en esa línea que se llama cosmovisión bíblica. Entonces, cuando nosotros necesitamos discipular una nación, ya la cosa es diferente, porque a nosotros nos han enseñado el discipulado de personas. El discipulado de personas es dentro de una iglesia, y eso es importante porque habla de la moral, de la restauración del carácter de Cristo y del conocimiento bíblico aplicado en nuestras vidas y, bueno, nuestras familias. Pero el poder desarrollar una influencia en el llamado profesión que tú tienes, si no sabes los principios que rigen allí, desde los principios de cosmovisión bíblica en ese monte, va a ser dificilísimo. Vas a hacer las cosas conforme a lo que te han enseñado, discipulado hombre a hombre o ser humano a ser humano, más no de sistemas, como lo decía Anabel. Entonces eso va a ocasionar dificultades. Ahora vamos a contarles un poquito las 2 masterclass que hemos tenido en 2 montes ya en estos 2 trimestres, pero por ahora vámonos para México, Estados Unidos, a preguntarle a Diana Yamelet qué es esa frase, que si la iglesia no discipula a una nación, la nación termina discipulando la iglesia, no como institución, sino como seres humanos cristianos, la iglesia. ¿Qué opinas tú de esa frase, Diana? Bienvenida. Gracias. Pues qué más que la realidad. Primero, esa acotación para mí muy importante porque al menos cuando inicié con todo esto, yo no tenía como esa certeza de la iglesia y lo veía como si fuera un lugar, ¿no? Como la iglesia de mi zona, y en realidad no es así, sino somos todos la iglesia de Cristo. Entonces es más bien como esa parte de donde es conocer la palabra, toda la cosmovisión bíblica y adaptarla a, digamos, a la vida real o a uno mismo, porque lo que está pasando es justamente lo contrario, que todo lo de afuera está discipulando a los seres humanos, ¿no? Para llamarlo como iglesia, mi iglesia está siendo discipulada por todo el exterior, todo lo que tiene que ver con cosas vanas o banales. Creo que la frase va perfecto si lo bajamos a lo chiquito que es: si no me disipulo yo en la palabra, el resto me va a disipular a mí. Perfecto. La ideología de nuestro entorno, la cultura de nuestro entorno, el día a día con estos celulares,
aquí se alcanza a ver más o menos porque estamos con pantalla, pero todo eso nos puede disipular. Ayer tuvimos una clase diferente, pero vamos a hablar un poquito acerca de esas clases. Quiero mostrarles rápidamente, bueno, y antes que nada, perdónenme porque yo no, aunque están ahí sus nombres, ya les dije de dónde son, pues son personas que es importante que cada uno un poquito hablemos de sus montes también. Carlos Vega, cuéntanos un poquito, 30 segundos acerca de ti, padre de familia, qué haces. Luego pasamos a Anabel y Liliana muy rápidamente para pasar a nuestro segundo tema. Entonces, Carlitos, preséntate muy rápidamente. Abre tu micrófono, Carlos. Gracias. Listo. Bueno, sí, como pueden ver, bueno, estoy, como decía ahora Davidcito, estamos aquí en Colombia. Mi nombre es Carlos Vega, estoy en Bogotá, Colombia. Y bueno, claro que sí, padre de familia, empresario, con mi esposa ahorita en este momento tenemos una empresa de farmacéuticos, manejamos una empresa de farmacéuticos, pero también estoy en un ministerio llamado Gedeones Internacionales, que estamos como en 194 países, los Gedeones Internacionales, para la parte del evangelismo, ¿no? Es más como llevar estas semillas, estos nuevos testamentos a las diferentes áreas, del evangelismo. Entonces, cuando empiezo a conocer de esta como visión bíblica, que la verdad hasta hace 6 meses no había profundizado, así era muy por encima, pero cuando empiezo a profundizar más, pues uno se da cuenta de que tiene muchísimo, es muchísimo más amplio que el evangelizar. No quiere decir que el evangelismo no sea importante, pero esto se abre más todavía, le abre a uno muchísimo más todas las visiones, todas las cosas. Entonces, pues es una bendición completa y aquí estamos. Amén, gracias Carlitos, el panorama es completo y me gusta que Carlos, siendo un evangelista con los Gedeones, nada menos y nada más, podríamos decir, ya tiene el ministerio completo, además es empresario, tiene otro monte que es la empresa, pero con sus mismas palabras él dice, la cosmovisión bíblica me ha ayudado a ampliar la visión de que a esa persona que yo evangelizo también tiene un destino, también tiene un llamado, no solamente una labor de salvación. Así que excelente, porque también desde su monte, como desde el evangelismo, puede proyectar a las personas más allá a través de ser influencia entendida en cosmovisión bíblica. Sí. ¿Sí? Se nos tildó, David. Sí, se nos cae a veces un poquito, acá falló porque ha estado lloviendo, pero ya volvimos acá. Entonces, tenemos a una super fashion de Argentina, ya volvimos, eso es que se asusta el diablo, entonces por eso está por allá temblando ya, diciendo, uy, esta gente va a influenciar demasiado. Entonces, Anabel, cuéntanos de tu monte un poquito, y de ti, así 30 segundos, muy concretico para avanzar. Ok, bueno, con Árboles de Justicia descubrí, gracias a Dios, mi monte de arte y diseño que va alineado con la moda, que es lo que yo me dedico a hacer ropa. Yo tengo mi taller de costura, yo me dedico a coser, a hacer ropa. Así que bueno, eso es mi monte donde Dios me va a usar como misionera en hacer la ropa a la gente, tanto hombre, mujer, niño. Abarcamos bien todo, bien a las naciones, como diseñadora y coach, de asesora de imagen. O sea, como que va todo así emblazado, como que eso también Dios me fue guiando a descubrir y en ese proceso estamos, pero gracias a Dios ya estamos encaminándonos como también futura empresaria, por supuesto. Así que bueno, ese sería mi monte y influencia, arte y diseño. Excelente, esa es la parte de nuestra proyección. Ahorita vamos a tener una pregunta antes de irnos, muy especial acerca de lo que pasó ayer con nuestra identidad, el fortalecimiento, porque el ser humano no solamente tiene que conocer los montes, sino que este entrenamiento te ayuda a forjar y a formar carácter, a avivar de nuevo esa comunión. Pero vamos con Diana Yamelet, antes de que se nos vaya en el cohete, porque ya está lista, se está amarrando el cohete para salir a las estrellas. Entonces, cuéntanos un poquito, Diana, háblanos de ti un poquito lo que haces y en parte cómo te ha servido también este entrenamiento.
Ok, yo me dedico a la consultoría estratégica con IA y bueno, eso ha dado una vuelta donde sigue siendo la consultoría, pero la forma en la que puedo realizar mi labor tiene un sentido completamente distinto y el servicio que ofrezco va mucho más allá de resolver solo un problema eh, práctico, digamos, porque esto me ha dado como las bases y la herramienta para entender mucho más profundo de los problemas y así, pero quizá podamos ahondar más en la siguiente conversación acerca de lo que he descubierto, pero me dedico a eso, consultoría estratégica con inteligencia artificial. Espectacular, vea, tenemos aquí todos los espaciales, una espacial de arte, otra espacial de IA y otra espacial de llevar a la gente al cielo, un evangelista. Somos espaciales completamente. Entonces, espectacular. Bueno, yo quiero mostrarles esto muy rápidamente, que es una de nuestras presentaciones, y quiero contarles algo de la metodología para luego ya terminar con algo testimonial. Tenemos aproximadamente unos 12 módulos, por cada trimestre manejamos 3 módulos, o sea que son 4 trimestres, y tenemos este tipo de metodología para no solamente informar, sino transformar. Tenemos una lectura asistida y amplificada grupal dirigida del módulo, es decir, vas a tener unos materiales que han sido tratados de manera muy específica después de varios años de entrenamiento de este servidor, que lo hizo con diversos ministerios que están especializados en cosmovisión bíblica. De hecho, 3 grandes ministerios son los que me han influenciado, como Rise International, que es de la profecía de los 7 montes, como Ministerio Juventud con una misión Jucum, en el área de transformación de lo que es Maestro para las Naciones y todo lo que tiene que ver con cosmovisión bíblica, y el Instituto Transforma de Brasil, que nos ha entrenado también de la mano de Rodrigo Tapia y en cuyo momento, en el año 2015 aproximadamente, estuve sirviendo durante todo ese año como coordinador del Departamento de Comunicaciones e Interacción con los estudiantes y los profesores, que eran personas conferencistas internacionales, misioneros que venían de todas las partes del mundo. Landa Cobb de Sudáfrica, Vishal Gawadi de la India, Stephen McDowell de los Estados Unidos, Marvel Ice de los Estados Unidos, todos reformadores, todos con espíritu reformador. Y bueno, tuve el privilegio de poder estar con todos ellos, aprenderles, entrevistar a algunos de ellos, también con la ayuda de los traductores, y poder disfrutar también como estudiante y como coordinador de medios de este instituto durante un tiempo. Así que tenemos muchas cosas para brindar, tenemos muchas cosas para darte. Entonces, a partir de esa experiencia creé unos módulos especiales de mi autoría con el favor de Dios, porque necesitábamos hacer algo muy especial, y era que aunque estaba la información de cosmovisión bíblica, no calaba directamente en una persona que todavía tenía una tradición mental religiosa, bien sea pastor, líder o una persona de muchos años en la iglesia. Amaban la cosmovisión bíblica, pero no sabían cómo aplicarla a su vida porque dentro había una estructura religiosa. Entonces estos módulos empiezan a romper las estructuras del ser humano para mostrarles realmente quiénes son en Cristo Jesús. Y de esta manera, desde el primer módulo, que se llama excavación previa, como su nombre lo indica, empezamos a excavar todos aquellos escombros que se han colocado de cultura, simbiosis entre lo religioso y lo secular, cosa que no existe en el Señor, porque en el Señor todas las cosas son para transformar, todas las cosas son para ejercer un sacerdocio, toda la cultura, todas las áreas, no hay algo como secular o como santo, sino que para Dios todo está expuesto a que sea santificado. Tenemos que ser restauradores de ciudades y de los escombros de muchas generaciones, como dice Isaías 61, versículo 3 y 4, que habla de los árboles de justicia, que para eso fue la misión del Señor, donde el Espíritu de Dios vino para transformar, liberarnos y luego producir en nosotros esos árboles de justicia, que en otras palabras son los discipuladores de la humanidad, no solamente para llevarlos a una eternidad en Cristo, sino para que vuelvan a ser esos mayordomos, como que nos rescató de nuevo el segundo Adán para poder cultivar la tierra de nuevo, es decir, traer la cultura del reino de Dios en todos los montes. Bien, esos módulos son dirigidos desde el adentro del ser humano, rompiendo sus cadenas religiosas,
entendiendo qué significa lo que Dios piensa, cómo piensa, entendiendo que fuimos escogidos, desde antes de la fundación del mundo y empezando un proceso con talleres aplicativos para que la gente del conocimiento pase a la acción. En la semana 2, como su nombre lo indica y les estaba diciendo, tenemos la aplicación a la vida del desarrollo de ese conocimiento a través de esos talleres. En la semana 3 podemos ver masterclass en cosmovisión bíblica. De hecho, hemos visto dos montes. Hemos visto el monte del gobierno y el monte de la educación. Quiero preguntarles a ellos ahora de esos montes si algo les impactó. Y en la semana 4 tenemos impartición profética misional. Ayer tuvimos una impartición profética en nuestra clase, una impartición más misional, una impartición más al corazón, donde permitimos que Dios nos hable. ¿Por qué este elemento? Porque si solamente nos llenamos de conocimiento o del know-how, el saber cómo aplicarlo, pero sin un corazón tratado por el Señor, sin una transformación, de hecho, un arrepentimiento, como le dice a las 7 iglesias, el Señor dándoles el mensaje, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que arrepentirse. Llegan momentos en que nos acostumbramos, nos abandonamos, dejamos, nos podemos volver tibios, como le pasó a la última iglesia. Entonces, estos procesos Dios nos cuida cada trimestre para tratar con nosotros, para producir transformación en el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es tan completo. El objetivo final no simplemente graduar gente. Estamos buscando equipar personas para formar equipos de reformadores en los 7 montes en todo el mundo. Es decir, una vez estamos entrenándonos, empezamos a pasar, luego de unos trimestres después, a ser parte de una red de transformación y empezar a formarla. Ese es el gran objetivo, porque queremos ser agentes misionales. Cada uno de ellos desde sus líneas, voy a dejarlos que los puedan volver a ver, a nuestros estudiantes, cada uno de sus líneas son personas importantes para influenciar, pero no son los únicos. Anabel está trabajando en la cultura y puede transformar la moda y traer una cultura de reino que va a discipular a mucha gente, dándole luz y dejando un legado en la cultura, en la moda, en el coach de imagen. Carlos también va a ser un empresario que puede entender y cómo llevar esto a nivel Dios, pero también Diana puede entender con todo lo de la IA cómo poder dosificar, organizar y generar un equilibrio con el carácter de Cristo para que la IA no sea el rector, sino el Espíritu Santo dominando todos estos procesos también de consultoría. Así que los alcances son extraordinarios dependiendo lo que tú hagas, porque lo que nosotros hacemos no es imponer, sino fundamentar, colocar los fundamentos de los principios en cosmovisión bíblica y bíblicos, ayudarte a romper las situaciones que te están bloqueando en tu yo interior, y luego tú aplicas ese conocimiento a tu realidad vocacional y nosotros la empujamos desde aquí en los talleres aplicativos y te vamos guiando para que lo vayas logrando. Eso va a hacer que produzcamos una generación de reformadores. Entonces, la pregunta es, de estos montes o de estas clases, ¿cuál ha sido la que de pronto te ha impactado y de qué manera y por qué? Vamos a preguntar un poquito al revés, vamos a ir con Anabel. Entonces, Anabel, para que se pueda comer ese churrasco argentino después con su familia, entonces ya le dimos hambre a todo el mundo aquí, entonces cuéntanos un poquito qué impacto has tenido en este entrenamiento. Puedes tomar 1 o 2 testimonios y con eso vamos cerrando, para invitar a todos a que se puedan inscribir. Ok. La parte del entrenamiento que más me impactó fue el código de los 4 rostros. Esa clase me impactó mucho porque eso habló profundamente la excavación, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con la identidad. Entonces, desde ahí fui viendo cómo Dios fue sanando y a su vez también fue forjando ciertos caracteres en mí, en ciertas áreas. Entonces eso me ayudó un montón a mejorar, por supuesto, como una hija de Cristo, y también enfocarme más también en poder ser más diligente y más sabia también a la hora de tomar decisiones, cuál es mi postura de carácter. Entonces, bueno, todo va alineado con los 4 rostros de carácter de Cristo, por así decirlo. Entonces, eso es lo que más me impactó de ese entrenamiento y bueno, y gracias a eso me dio más claridad también a mi identidad. Entonces, eso
trabajando ahí también me llevó a, bueno, a dar otros pasos más también en mis áreas de vida y tener un orden. Y eso tiene que ver con la excavación, con la identidad también, ¿no? Sanar Excelente, ahí. Anabel, gracias. Gracias. Esa clase es muy especial, esa clase no se ve por lo menos los misioneros que estuvieron entrenándose, no, porque es algo que se produce nuevo a partir de lo que les digo que son los módulos. El código de 4 rostros habla precisamente de la personalidad, el carácter de Cristo y cómo ese carácter en Cristo que está reflejado en los evangelios y en algunos de los libros proféticos, muestra cómo esos roles debemos nosotros tenerlos también en autoridad en nuestra vida y cuáles son el uso de esos roles para generar un código de 4 rostros completo, es decir, un carácter completo en el servicio y en la asignación recibida. Gracias por eso y gracias porque te haya impactado también esa parte. Así que desde ya están todos invitados, todos los que se están conectando, todos los que están en vivo, en diferido, queremos invitarles a que sean parte de Árboles de Justicia, Reformadores de Naciones. Les estaré colocando un comentario o allí también están en el encabezado el canal de WhatsApp donde ustedes pueden darle clic y simplemente con tu nombre, con tu ciudad, puedes decirnos ahí a qué te dedicas y nos dices, quiero conocer más. Y el día de jueves y el día viernes, el día sábado y durante el día otros días, otras semanas, estaremos dando información al respecto y te mandaré el enlace. Entonces, por eso te queremos conectar con el WhatsApp directamente para que allí tú nos escribas y yo te puedo saludar de manera directa y te puedo enviar los enlaces de conexión, el que continúe más cercano, dependiendo del momento en que tú nos escribas. Así que bienvenidísimos, Anabel, súper bien. Vámonos de nuevo con Diana, entonces, mientras Carlos está ahí organizando toda esa empresa estadística de $2 que van a entrar para Israel, porque ya tiene creo que la bandera de Israel también. Yo no sé qué está haciendo allá por allá, Carlos, pero qué bendición. Dianita, de lo que has recibido, Diana está un poco vinculada más cercanamente, últimamente ha estado más en el entrenamiento, pero es una mujer que es muy diligente, que es de esas personas que atrapan el conocimiento y está con esa sed y hambre. ¿Qué te ha impactado, Diana Yamelet, desde lo que has hasta ahora recibido? Yo creo que en cuestión de información dentro del taller es todo muy revelador, es súper enriquecedor todo lo que nos compartes y la forma en la que se invita a ver cada área de nuestro negocio o de nuestra profesión. En mi caso, creo que lo más que me ha impactado es llevarlo a la práctica. O sea, hacer lo que tú nos pides, hacerlo dentro de mi propio negocio. Y eso es que me impactó en todo, personalmente, en cómo lo estaba haciendo, incluso cómo estoy viviendo. Detalles que hacen una diferencia enorme en cuanto a cómo vivo el día a día, cómo me relaciono con mi negocio y cómo mi negocio se va a relacionar con mis clientes. Eso creo que es el verdadero impacto, en donde además de darles el servicio que solicitan, mucho de lo que fui descubriendo es de lo importante de llegar a una base que nos ayude o que le ayude al cliente a crear un propósito de impacto. De tal forma crear mi negocio que impacte negocios, que impacten gente. Es como increíble. Entonces, eso es lo que más me emociona y causa que ya se haga. Porque la información que nos das es muy valiosa, pero el impacto que causa aplicarla creo que es la misión. Perfecto. Sí, claro, ese es el objetivo, que puedan ustedes hacer el proceso aplicado a su realidad. Y cuando se hace aplicado a la realidad, tenemos varias realidades: la realidad personal, mi identidad como ser humano, la realidad familiar, mi entorno, y la realidad también vocacional.
o la asignación que yo tengo como misión. Así que todo eso va integralmente, muy chévere. Y obviamente me quedo con una frase de Diana que ayer dijo, y es que el nivel de lo que yo pensaba como empresa cambia notablemente a un nivel celestial, por decirlo así, a un nivel mucho mayor del alcance de lo que yo pretendía con mis mejores motivaciones y sueños, aún transformar e influenciar personas, cuando entro a hacer esa investigación de cómo lo haríamos desde la cosmovisión bíblica, mi empresa, cómo se montaría ese proceso, pues obviamente genera una aplicación mucho más fuerte, mucho más trascendente. Y eso pues también hace que la gente entienda que aquí no vamos a hablar solamente de cosas morales, para nada. Vamos a hablar de cómo saber cultivar una nación, transformar un principio, un sistema, un estado de cosas. Qué bueno. Entonces, vamos con Carlos. Carlos, de esas clases que hemos recibido, ¿cuál te parece que te ha impactado y por qué? Compártenos un poquito. Gracias, Diana. Sí, sí, aquí tengo, pues yo subrayé en las lecciones que hemos tomado, pues diferentes cositas que me llamaron más la atención, ¿no? De lo que teníamos que subrayar con diferentes colores de verde, amarillo, bueno. Pero bueno, una parte en el monte de la educación que dice que la educación debe estar alineada a los padres, pues como padre de familia, pues la parte del monte de la educación es clave, ¿no? Entonces dice que esta educación debe estar alineada a los padres según Deuteronomio 6, 6 y 7. Y Dios como fuente de todo conocimiento que está en Juan 1:3. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, así ya como de las lecciones que tengo, cositas así como subrayadas, pues voy a leer como algunas, como extractos, ¿no? Dice que este material expande la visión de ser un árbol de justicia. No es suficiente ser redimido, es necesario ser reformado en la mente y el espíritu para que nuestra acción misional sea coherente con el diseño original de Dios. Esa es una de las cosas que me ha llamado así la atención. También hay otra parte que dice que no estamos aquí para aprender una nueva doctrina, sino para activar la genética divina. Este módulo es el puente entre la excavación. Cuando estamos hablando que ahora Anabel hablaba de excavaciones, ¿no? Que esas lecciones de excavaciones, tremendo. Entonces dice que este módulo no es el puente entre la excavación que existe en tu interior y la ocupación de las naciones. Es hora de dejar de ser espectadores de un sistema y convertirnos en los protagonistas del diseño de Dios para la tierra. Es otra cosa que es algo que me llamó mucho la atención. Dice: el fundamento vivo de edificar sobre las rocas, conectar cada ladrillo, cada persona directamente con la piedra angular, que sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿no? La piedra angular. No se trata de seguir a un líder humano, sino de estar cimentados en la persona viva de Cristo. Y así como eso, pues no sé si pues sigo leyendo algunas cosas más o está bien así. Si quieres dos más y listo, dos más y vamos cerrando para invitar a todos, pero están muy buenas. Sí, sí. Hay una parte, digamos, en la trampa de los dogmas que dice que los fariseos mataron al autor de la vida porque lo interpretaron desde sus propios dogmas. Hoy corremos el riesgo de crear movimientos tóxicos que adoctrinen en lugar de liberar. Sí, solo adoctrinan pero no liberan. Que en eso pues ha caído un poquito o puede estar cayendo la iglesia, pues sin darse cuenta, puede estar mucho adoctrinando pero no liberando, que es lo importante, ¿no? Porque pues dice el Señor Jesucristo dice Jesús que conoceremos la verdad, pues que la palabra de él, Jesús, y que esa verdad nos libertará, nos sacará, porque hay muchas cosas que de pronto nos han sembrado que no son, ¿no? Sí, entonces también es esa parte. Y por último dice genética divina: no intentes encajar en una pieza divina en un rompecabezas humano caído. Debes dar ingreso total al 100% a la genética divina, esa esencia espiritual con la cual fuiste recreado en él, que somos recreados, ¿no? Estamos siendo recreados. Excelente. Gracias, Carlos, porque de verdad fuiste muy técnico y eso es muy importante porque nos ayuda a saber qué hay dentro de ese entrenamiento, esos tips súper profundos y espectaculares. Y en algún momento yo dije, uy, ¿quién está dictando ese entrenamiento? Porque quiero estar allá. Me desconozco.
Si se descuidan del banco, los bancos, profesor, dice que el maestro, el alumno superará al maestro. Muy bien, así debe ser, porque aquí somos con espíritu paternal, es decir, que sean mejores, de eso se trata, claro, porque cada uno de ustedes es un ser único y parte de lo que nosotros entrenamos aquí es sacar esa unicidad a la luz, porque si no, ¿cómo vamos a hacer un cuerpo? El cuerpo no puede ser todo oreja, el cuerpo no puede ser todo pie, pero resulta que hemos también leído al cuerpo como cuerpo local o cuerpo de iglesia institucional, y es el cuerpo de Cristo en el mundo. Es decir, requieren empresarios, economistas, artistas, ministros en todas las líneas, como fue realmente el protestantismo. Les voy a dejar esta última, que es una imagen también para que la podamos mirar. El objetivo que tenemos a mediano y largo plazo es desarrollar esos equipos por esferas, donde ya una vez con el conocimiento adquirido, con una transformación constante en el carácter, con un discipulado que vamos a abrir en paralelo junto con el entrenamiento para tratar esas cosas del corazón, del alma, esas cosas que se requieren siempre estar siendo tratadas, como las que yo llamo las cartas a las 7 iglesias, porque son las cartas de amor de Dios, que le dice, mira, ya has hecho esto, has logrado lo otro, pero fíjate en aquello, ojo con esto, estás fallando en esto, estás permitiendo que entraran a tu vida estas situaciones que te están maltratando, dañando, te estás llenando de argumentos para no ir más allá, cosas así, digamos parafraseadas, son las que Dios le está diciendo a su iglesia hoy en día también. Buscamos tener una administración de naciones con agenda de reino, no en nuestras fuerzas. Hasta ahora las iglesias administran la salvación y el discipulado de sus congregantes. Pero ¿qué pasaría si la iglesia empezara a entender que tiene que administrar naciones? Y no estamos hablando de que sea una iglesia que tome, porque mucha gente no lo entiende y piensa, ¿cómo así? Ahora va a gobernar la iglesia. Ahora ya no va a haber gobierno, no va a haber instituciones. No, todo lo contrario. Estamos hablando del concepto de la cristiandad mundial que entiende su misión en la vida y entra a todas las esferas para sanarlas, para hacer la sal y la luz del mundo, como Dios nos dijo. Recuerden, sal y la luz del mundo. Por eso el mundo necesita ser restaurado, sanado y traer esa cosmovisión. Bien, entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a quitar la presentación para que juntos podamos hacer un tiempo especial de invitación para todos los demás. Mucha tela que cortar, mucho que decir, pero creo que lo que se ha dicho, las intervenciones de ustedes han sido maravillosas, sobre todo saber que como vienen de mundos distintos, este entrenamiento les aplica para sus mundos a donde Dios les llamó. Jeremías capítulo 1 dice, antes de que nacieses te conocí, antes de que te formas en el vientre, te di por profeta a las naciones. Entonces Dios ya en el campo de la vida nos dice muchas cosas, en el campo de la generación, del nacimiento nos dice, tú no solamente vales porque vale la vida, sino que tú vales porque yo te pensé antes de que vinieras a este mundo. Así que todo ser humano es pensado por Dios. Todo ser humano ya tiene un código genético divino. Todo ser humano ya tiene un llamado para ser realizado. Bajo esa perspectiva, todos somos realmente valiosos y nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie, no solamente en ese sentido, sino que también tiene un propósito. Y por ese propósito es el que tú tienes que pelear y luchar para recuperarlo. Así que yo te invito a que seas parte de Árboles de Justicia. Hoy quiero hacerte un llamado desde el corazón de este ministerio, desde una vida que ha tenido varios roles de vida y que ha sido decantada por Dios para ir hacia el propósito de servir a todos los demás en sus montes. Una vida en la cual en algún momento me dijeron es que si estás aquí haciendo esto y enfatizas en tu vida vocacional o en tu llamado, vas a dividir una institución llamada iglesia. Por aquí tenemos una visión específica y resulta que eso me impactó tanto que el Señor lo fue trabajando diciendo no, aquí no podemos colocar una visión institucional por encima de lo que yo pensé en cada ser humano. Dios pensó algo, Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas, Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. La iglesia institucional es un centro de entrenamiento, más no aquel que te va a redefinir tu identidad. Al contrario, es el canal que te hace redescubrir tu identidad y que ahora en adelante deberían levantarse verdaderos líderes que te ayuden a canalizar esa identidad y llevar al máximo la visión que Dios tuvo en tu vida desde antes de la fundación del mundo. Ahí es donde tú
realmente desarrollas tu asignación. Todos debemos de evangelizar, todos debemos discipular, nadie pelea contra eso, pero lo que tenemos que volver a recuperar es nuestra identidad, lo que pensó Dios acerca de nosotros y cómo entrenarnos para llevarlo a cabo y transformar las naciones. Esto es Árboles de Justicia, esto es Reformadores de Naciones. Estuvimos con Diana Yameled, con Carlos Vega, con Anabel y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para hoy decirte, escríbenos ya, mándanos tu mensaje, queremos darte todos los requisitos, toda la información, invitarte a una charla informativa, una convocatoria donde te damos los detalles, no más de 1 hora, para que sepas exactamente de qué se trata, te mandaremos el enlace y todo lo demás. Algunas últimas palabras, quien quiera despedirse, Carlos, Anabel, Diana, vamos a despedirnos y hacemos una oración final. ¿Les parece que oremos mejor? Entonces, si nos despedimos, ¿bien? Entonces, Diana, muchas gracias donde quiera que estés, traspasando el universo allá con esa camioneta cohete, y Carlos Vega ya en Israel, lleno del Espíritu Santo como empresario, estando en Colombia, y Anabel, después de 4 churrascos que ha entrado y salido, y está cada vez más popochita, muy bien, Anabel, súper bien, no, mentira, estás muy bien. Todos vamos a darle gracias a Dios, y vamos a invitar desde Argentina, desde los Estados Unidos, desde Colombia, hemos tenido estudiantes de España, de México, de Guatemala, de Perú, y hoy tú puedes estar aquí. Queremos levantar una nueva generación de árboles de justicia. Permíteme orar por tu vida. Señor, te doy gracias por estos estudiantes que hoy estuvieron acá con nosotros en representación de los árboles de justicia, de los reformadores de naciones. Gracias porque pusiste en ellos la sazón indicada y adecuada para expresar desde su yo interior, guiado por el Espíritu Santo, quiénes son ellos y lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en cada uno de ellos. Pero hoy también tenemos millones de personas, gracias a Dios, cristianos salvos por gracia, pero que muchas veces estamos actuando en el afán. Ayer no alcanzamos a hablar hoy de ese testimonio, tuvimos un tiempo de parar todo y dejar que Dios nos hablara. Eso también lo hace este entrenamiento. Paramos todo para que Dios nos hable y podamos entonces recapitular nuestras vidas para que el conocimiento entre mucho mejor en un tiempo de arrepentimiento, de cambio y de nuevas acciones. Señor, yo te pido, no solamente por mis estudiantes, te pido por todos aquellos que entrarán de todas partes del mundo, no por mí, sino por el legado que tenemos que dejar en esta tierra. Señor, declaramos que publicistas, gente que trabaja en la universidad, profesores de colegio, médicos, abogados, gente que está llamada al gobierno, a las finanzas, a la empresa, gente que está llamada a las artes, al deporte, gente que está llamada a la economía, a las comunicaciones, gente que está llamada en todas las áreas del mundo, Señor, sean parte de árboles de justicia, desde edades tempranas, incluso de los 15, 17, 18 años, en adelante, Señor, personas que ya necesitan saber cuál es su propósito, recapitularlo, personas que llevan en el pastorado mucho tiempo, pero necesitan amplificar su discipulado para sus congregantes, entendiendo que ya es hora de que también puedan activar sus asignaciones en el mundo. Gracias, Señor, por esta capacitación. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendecimos a ti que te vas a comunicar con nosotros y a todos los que puedan también compartir esta información, porque misionero que se respete, tenemos que decir, apoya las misiones, trabaja en misiones, extiende. ¿Y cómo se apoyan las misiones? Se apoyan con las finanzas, se apoyan con los que van, pero también con los que pueden regar el mensaje. Y esta es una gran oportunidad para que tú compartas este mensaje y que lo envíes a otros de tus contactos a través de las redes sociales para que también conozcan de qué se trató y de qué se puede tratar el cambio en tu vida para convertirte en un árbol de justicia. Bienvenidos a ser parte de este equipamiento. Un abrazo en Cristo Jesús para todos. Anabel en Argentina, Diana Yamelé, Estados Unidos, y Carlos, Colombia, gracias por estar aquí hoy conmigo en este tiempo maravilloso. Un abrazo gigante, nos vemos. Gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a cerrar aquí entonces. Un abracito gigante. Nos saludamos a todos y queremos que vengan a adentro. Ya volvimos a entrar, oiga, como que apenas finalizamos.